bounds. Sean bienvenidos y bienvenidas. Me presento, soy Senjek. Análisis y opinión. El año 2023 ya está a punto de acabarse, y para hacerlo especial he decidido hacer un último análisis y opinión a esta serie de Doraemon. Pero en esta ocasión no vamos a analizar uno de esos especiales de los 90s ni de inicios de los 2000, sino que analizaremos un capítulo de la serie del año 2005, en específico Recuerdos de la Abuela. Una cosa que voy a aclarar aquí es que este capítulo tiene muchas versiones, o sea, esta historia en general tiene muchas versiones, al menos unas 5 versiones. Existe la versión 79, hay una versión del año 2000, la cual lamentablemente no he podido encontrar en ninguna parte, así que ninguna comparativa va a ser referida a ella, más que a lo mejor una imagen o algo que lo haga verse similar. Y 2 versiones que fueron hechas en la serie del 2005. Primero fue hecha esta y luego esta otra. Es posible que para las personas que no sean muy observadoras no puedan notar la diferencia entre ambas, pero bueno, se los voy a dejar así. Primera versión, segunda versión. Primera versión, segunda versión. ¿Entendieron? No. El día de hoy analizaremos en particular el segundo remake del año 2005 de esta historia, ya que es el que es más profundo, más complejo y trata mejor sus temas que cualquier otra versión. No es como si, por ejemplo, la del 79 pudiese hacer mucho esto por la estructura que los capítulos tenían en ese entonces, pero las otras versiones como el primer remake del 2005 o incluso la película que tenía la oportunidad de hacer una historia mucho más profunda, se sintió un poco desaprovechada en cierto sentido. Todo lo contrario con el segundo remake del año 2005. Así que prepárense y pónganse cómodos, porque el día de hoy veremos Recuerdos de la Abuela, el segundo remake del año 2005 y el por qué esta es la mejor versión de esta historia. Esta versión empieza de una manera súper buena en comparación a lo que pudieron haber hecho las otras. Aquí empezamos con un inicio similar a la mayoría de versiones excepto por la película, con la madre de Nobita limpiando este armario donde guardan cosas viejas, con Nobita y Doraemon preguntando qué es lo que está haciendo, y la madre pidiéndoles que vaya a tirar unas bolsas de basura a un punto limpio, que es donde se hace la recogida de basura diaria, semanal, bueno, no sé cómo funciona eso en Japón. Así que como este punto limpio queda muy lejos, Doraemon y Nobita quedan muy cansados después de ir a dejar estas cosas, y del cansancio Nobita se cae encima de una de las bolsas. Es ahí cuando se da cuenta de que en una de las bolsas ve algo que le parece muy familiar, y es por eso que, por curiosidad, al vaciar las cosas que hay en la bolsa, encuentra el oso de peluche. Muchos dirán que no es la gran cosa, pero siento que es una manera muy fluida y muy bien escrita de cómo hacer el primer encuentro de Nobita con este juguete. Es aquí cuando Nobita le empieza a contar a Doraemon lo mucho que apreciaba este oso y el por qué se encuentra en un estado un tanto descuidado debido a que su abuela siempre lo cosía cuando se rompía. Lo único que no encuentro tan bien de esta escena es que cuando Nobita le menciona que esta murió cuando él aún era más pequeño, se ve con una expresión bastante plana sin mostrar muchas emociones, a diferencia del primer remake del año 2005, el cual al menos mostraba un poco más de pena al escuchar esto. Probablemente muchos puedan tomar la interpretación como una en la que simplemente quiera escuchar atentamente, pero la verdad yo no lo veo de esa forma y siento que pudo haber reaccionado de una mejor manera. Pero en fin, continuemos porque ahora viene un momento espléndido. Nobita saca un álbum de fotos para mostrarle a Doraemon cómo era su abuela, además de ver cómo él era de pequeño, recordando los buenos momentos que pasó con su abuela y recordando lo mucho que le ayudó y lo mucho que lo consoló. Mi abuela nunca se separaba de mí. Nunca. Nunca. ¡Está triste! Esta escena, la verdad, está muy bien lograda únicamente en esta versión, según mi propia percepción. Primero analicemos
la escena por sí sola y luego les voy a explicar por qué. Nobita empieza a emocionarse por recordar mucho a su abuela y vemos cómo Doraemon lo escucha atentamente sin opinar mucho o sin romper con el tono de la escena en sí. Al escucharlo y ver cómo se siente y el por qué de repente empieza a sentirse muy triste. En cambio, si observamos la versión del 79 o Stand By Me Doraemon 2, podemos ver que Doraemon rompe el tono de la escena con un comentario bastante grosero, de hecho, y lo cual hace que la escena verdaderamente pierda el peso que estaba intentando formar con Nobita recordando a su abuela. Y pese a que en el primer remake del 2005 Doraemon no rompe este tono con un comentario grosero, igualmente lo termina haciendo. Muchos me van a decir que el primer remake del 2005 logró hacer una atmósfera más emotiva al mostrarnos a la abuela de Nobita cantándole una canción mientras nos muestran los diferentes recuerdos de la infancia de Nobita junto a su abuela. Pero a pesar de que sí es muy tierno, sigo prefiriendo más el segundo porque los recuerdos lo muestran de una manera más rápida y mucho más bien elaborada, ya que pese a que sí es tierno escuchar a la abuela de Nobita cantando con los recuerdos, estos se sienten bastante estirados al punto de que más de 30 segundos toman un solo recuerdo en lugar de unos 10, que es más que suficiente para mostrarnos un breve flashback. Pero está bien si crees que el primer remake logró mejorar esta atmósfera, ya que sí es mejor que la película o la versión del 79. Luego de esto, Nobita le comenta a Doraemon que le gustaría poder volver a ver a su abuela, pero este le menciona que es imposible porque ya murió hace muchos años, a lo cual Nobita se le ocurre que podrían viajar a la máquina del tiempo para poder hablar con ella una vez más, pero Doraemon le dice que es una mala idea, porque la abuela no va a creer sobre viajes en el tiempo y el futuro, porque es algo que, bueno, primero a una persona de su edad muy poco probable de creer, a lo cual Nobita le menciona que simplemente deberían explicarle la situación, pero Doraemon le dice que podría desmayarse, pero es obvio que obviamente se refiere a un infarto para una noticia como esa, para decir que Nobita grande es Nobita cuando la abuela no conoce a un Nobita de esa edad. Pero como Nobita realmente tiene muchas ganas de verla, se le ocurre la nueva idea de verla a la distancia, es decir, que no interactuarían con ella de forma directa. Es así como Doraemon, aún dudoso, decide aceptar esta propuesta, y viajan en la máquina del tiempo a la época en la que Nobita aún tenía 3 años de edad. Algo que voy a mencionar aquí es algo que por mucho tiempo yo mismo pensé que era un hueco argumental en este capítulo, ya que si recordamos bien, la máquina del tiempo sale a través del cajón normalmente, y como aquí podemos ver, la máquina del tiempo se abre en medio del patio de la casa de Nobita y no en el cajón. Muchos podrán decir, esto no tiene sentido, pues si se supone que es la misma casa debería aparecer en el mismo lugar. Pero ahora que he analizado un poco mejor esto, porque al menos este capítulo lo puedo argumentar bien, con el sentido de que si nos adelantamos un poco en las escenas podemos ver que en la habitación de Nobita el cajón no se encuentra en la misma zona que en el tiempo actual para ellos. Entonces no tendría sentido que aparecieran en el cajón si para empezar no se ubica en el mismo lugar. Si se dan cuenta se ubica a una altura muy similar a la del segundo piso, pero no está ubicado en exactamente la misma zona porque el cajón no se encuentra en la misma parte de la habitación. Sí, podría tener sentido de que al final no se debería aparecer en la habitación y no afuera, pero al menos esa es una parte que puedo argumentar para que esto no suene tan incoherente. Sí, las otras versiones son un poco más indefendibles, como la del 79, que literalmente aparece en cualquier lugar. Pero, por ejemplo, en la película se nota esto con mejor claridad. Así que, bueno, no sé qué piensen ustedes, si a uno de ustedes les sigue apareciendo un hueco argumental. Para mí, sinceramente, no llega a tener algo de sentido. Una vez llegado, Nobita empieza a sentir nostalgia, ya que empieza a ver cosas que él tenía de pequeño en su patio, como un árbol, una caja de arena y un mini triciclo. Al final, Doraemon le dice que deben evitar ser descubiertos, así que entran en la casa de una manera sigilosa para poder ver a la abuela. En un inicio no logran encontrarla en la habitación en la que normalmente ésta se encuentra, así que deciden ir al segundo piso para ir a ver ahí. Y en lugar de encontrarse con la abuela de Nobita, terminan encontrándose con su madre, quien obviamente no los reconoce. Este les dice un halago en un principio, pero inmediatamente le dice que en un futuro va a verse muy arrugada. Esto obviamente enoja
Le enoja no porque sea verdad precisamente, sino porque es un comentario bastante grosero. Es así como al final salen corriendo y Nobita se pregunta el por qué su madre no lo reconoció, con el argumento de Doraemon de que ellos no tienen una imagen de cómo se vería él en el futuro y que es difícil creer cosas sobre viajes en el tiempo en una época en la que no hay avances científicos lo suficientemente avanzados como para que esto sea creíble. Es aquí cuando nos muestran un breve vistazo de Nobita de pequeño comiendo un dulce y llevando su osito. A muchos probablemente se les puede hacer muy innecesaria esta escena o hasta considerar que es de relleno. Y es más que entendible este pensamiento, pero yo en lo personal no lo veo de esa forma, ya que nos muestran un vistazo muy individual para que nosotros mismos podamos ver más de cerca cómo es el Nobita de pequeño. Y sí, posiblemente muchos no estén de acuerdo y está bien. Ahora Nobita empieza a preguntar si su abuela estará en algún otro sitio, pero Doraemon le dice que deberían irse a casa. A lo cual Nobita se da cuenta de que ahí iba caminando su yo del pasado de 3 años de edad, a lo cual menciona que era bastante bonito, pero Doraemon le dice que ahora es bastante feo en comparación a antes. Mira cómo no era. Ahora, sin embargo, eres insoportable. Ese soy yo con 3 años. ¿No te parezco muy mono? Sí, ahora eres más feo. ¿Cómo? Pero de la nada ven que este viene corriendo de regreso mientras llora. Y cuando van a ver qué fue lo que provocó esto, se encuentran a Gigante y a su neo de 3 años de edad, los cuales habían robado el dulce de Nobita pequeño. Es así como Nobita, aprovechando la situación, va para golpearlos en la cabeza. Y a pesar de que sí sé que esto es moralmente incorrecto y que no debería hacerse, es una escena bastante, no sé, chistosa y que es buena que la conservaran para esta versión. Y aquí es cuando viene uno de mis momentos favoritos de este capítulo. La abuela está viva. Está andando. Esta escena está muy bien lograda desde mi percepción. Tiene una excelente banda sonora, una excelente ambientación y una muy buena reacción por parte de Nobita, al mostrarse sutil pero al mismo tiempo muy emocionado por haber visto a su abuela. No es así versión del 79 que muy descaradamente puso a Nobita gritando a los 4 vientos. Una vez que esta llega a la casa, Nobita pequeño la recibe preguntándole si le compró los fuegos artificiales. ¿Fuegos artificiales? ¿Cómo pude pedirle eso a la abuela? Pues sí, como lo has oído, qué ocurrencias. Pero su abuela le menciona que no ha podido comprarlos debido a que estos solo se encuentran disponibles para la venta en verano, a lo cual el Nobita pequeño empieza a hacer un berrinche porque él quiere sus fuegos artificiales. Perdona. ¡Ay, te odio, abuela! ¡Márchate! Vale. Y es aquí cuando podemos evidenciar un claro resentimiento de Nobita hacia sus acciones del pasado. Algo a lo que muchos jóvenes de esta generación nos enfrentamos es el resentimiento hacia nuestras acciones que cometimos en el pasado. Primero, un poco de contexto. A medida que vamos creciendo, nosotros vamos cambiando físicamente, sino también mental y psicológicamente. Con lo que me refiero es que vamos cambiando y ciertas cosas que hicimos en nuestro pasado no las volveríamos a hacer debido a nuestra nueva forma de pensar. Pero en lugar de ver estas acciones del pasado como ya el pasado, lo resentimos porque son cosas que no habríamos hecho en el presente. De cierta manera nos avergüenza haberlas hecho,
Esto pasa con Nobita cuando llegamos a esta escena en la que le grita a su yo del pasado que no le grite a su abuelo, porque de cierta manera se dice a sí mismo que no debió haber hecho esa acción. También podemos presenciarlo en adelante con estas acciones, que para muchos puede considerarse infantil, pero solamente la considero parte de este mismo resentimiento al querer hacer lo que su yo del pasado no hizo en ese momento, como recoger la habitación o darse unos zarpes en el culo por el simple hecho de no soportar su actitud cuando era más pequeño. Esto también se puede ver después cuando regresan de acompañar a Nobita a comprar unas galletas, cuando sus padres mencionan lo preocupados de que Nobita esté siendo bastante mimado, al mencionar que era un niño terrible, al no poder presenciar más que su pasado de una manera actual, como si su yo del pasado tuviese que actuar de la manera en la que él actúa ahora, con una nueva mentalidad, la cual de hecho él no tenía en ese momento. Y después se vuelve a ver con la perfecta representación de ¿qué le dirías a tu yo del pasado si lo vieras? Al decirle todas las cosas que se arrepiente y cosas que debería cambiar si es que en el futuro no quiere arrepentirse de todas ellas. Pero si quieres tanto a la abuela no deberías tratarla mal. Cuando quieras darle una alegría o devolverle el favor después de todo lo que ha hecho por ti. Pero, ¿realmente nuestro yo del pasado podría hacer esto? La respuesta es no. Muchas personas que se encierran mucho en este pensamiento no parecen ver la imagen completa de la historia, porque no analizan bien y únicamente se centran en su pensamiento actual y no en cómo eran cuando eran más pequeños. Como mencioné, las personas van cambiando a medida que van creciendo. Su modo de pensar es diferente y su forma de percibir la vida y la realidad también lo es. Cuando somos más pequeños necesitamos ayuda de nuestros padres, de nuestros tutores para poder hacer bien las cosas, porque hay cosas que podemos hacer que no vamos a entender una vez que somos pequeños, pero cuando crecemos sí las entenderemos bien y sabremos que no hay que hacerlas. Cuando cometes un error, aprendes de él y ya no lo haces. Ya es un verdadero problema si cometes el error y no haces algo para cambiar dentro de lo que vendrá en el futuro. Pero cuando eres pequeño no tienes la oportunidad de hacer eso, porque es algo que no aprendiste. De hecho, ahí mismo hay algo que muchas personas también han apoyado con este pensamiento. Es el ¿de qué serviría si viajamos al pasado para evitar hacer ciertas cosas? Si al final, gracias a ellas, aprendimos esto. Si viajáramos al pasado para cambiar estas acciones o querer que nuestro yo del pasado haga las cosas diferentes, no nos mejoraría. De hecho, hasta podría empeorarnos al no haber aprendido algo verdaderamente para el futuro. De hecho, hace una buena representación esto acerca de cómo sería la reacción de nuestro yo pasado si le dijéramos esto. El Nobita pequeño solamente reacciona llorando al no entender lo que un desconocido le está diciendo, porque no tiene la capacidad mental suficiente para poder entender bien lo que el Nobita grande le está diciendo. Así que, a final de cuentas, ¿por qué pensaríamos que nuestro yo del pasado actuaría como nosotros lo hacemos ahora? Si nuestro yo pasado aún no había aprendido y no había entendido bien el peso de estas acciones. De hecho, si quisieras retroceder, podría ser más recomendable que en lugar de querer que tu yo del pasado haga las cosas diferentes de una manera bastante forzada, sería calmarlo, el decirle que todo está bien, que las cosas que ocurrieron no fueron el fin de todo y que en el futuro todo está mejor, porque esa acción te hizo a alguien mejor, aprendiste de ella y solamente queda decir que las cosas irán bien en el futuro, porque aún sigues en pie y aún puedes seguir adelante, aún después de haber pasado por todo eso. Ahora que ya me terminé de explayar en este punto, continuemos con lo que me faltó resumir del capítulo.
Una vez que Novita le recriminó a su yo más pequeño que no debió haberle gritado a su abuela y este se colocar a llorar, llega la madre enojada porque los mismos desconocidos que habían invadido la casa ahora estaban molestando a su hijo. Y este, al no saber qué hacer, le dice que él es el Novita del futuro. Y es bastante gracioso que la madre intenta observarlo para ver si tienen algún parecido entre sí, pero al final esta termina por no reconocerlo, únicamente diciendo que su hijo es este más pequeño. Y cuando Novita intenta explicar que tiene una máquina del tiempo, estos se van porque simplemente lo toman por loco, porque en esa época los avances científicos no eran lo suficientemente buenos como para creer que el viaje en el tiempo podría existir en un futuro próximo. Doraemon le dice que ahora que ya vieron a su abuela deberían regresar, pero Novita le pide poder verla a la distancia un poco más, a la cual este decide aceptar bajo la única condición de usar la capa de la invisibilidad. De hecho, es un buen detalle que Novita pidiera esto y que pudiéramos tener una observación más del pasado de Novita junto con su abuela, en lugar de simplemente mostrarnos cómo se sube a la máquina del tiempo y Novita con un pensamiento arrebatado se baja, cortando todo esto que podrían habernos mostrado. Una vez que el Novita pequeño le pide a su abuela de una manera insistente comprar galletas, salen, mientras que el Novita actual y el Doraemon van atrás de ellos para contemplar estos momentos bellos que Novita recordaba. Y una vez que volvieron es cuando podemos ver la preocupación de los padres y el Novita quitándose valor a sí mismo por no darse cuenta de cosas que no habría podido entender en ese tiempo. Con Doraemon diciéndole que era demasiado pequeño para poder entender eso. Lo cual es algo que ya expliqué, pero que voy a volver a retomar un poco más adelante. Es aquí cuando nos enteramos que el Novita pequeño había perdido su oso de peluche, el cual, según la abuela, se había caído cuando estaban comprando las galletas. Este sale a buscarlo, junto con la ayuda de Doraemon y Novita, obviamente sin saber esto último. Y es aquí cuando de hecho se nos entrega un muy buen argumento al explicarnos la razón por la que el peluche estaba todo roto en un principio y por qué necesitó coserse tanto. Luego la abuela le trae de regreso el oso a Novita pequeño, quien se enoja por el estado de este y le dice a su abuela que la odia por el simple hecho de que el oso haya vuelto todo roto. Y es aquí cuando Novita ya no resiste más y bueno, no explicaré tanto esta historia porque la expliqué con detenimiento anteriormente. Pero al final, como les mencioné, el Novita pequeño se va llorando con su madre al no entender bien lo que Novita grande le intenta explicar. Y es aquí cuando Doraemon alcanza a esconderse en el baño de la casa, pero al final Novita se tiene que esconder en un lugar en el que su madre y su versión más pequeña no puedan encontrarlo. Y es aquí cuando viene la parte favorita de la gran mayoría de fans de Doraemon. La madre de Novita le pregunta a la abuela si vio a un niño extraño caminar por esta sala de la casa, a lo cual ella le dice que no vio a nadie estando por aquí. Así que ella junto con el Novita pequeño van a buscar a otra parte. Lo que ellos no sabían es que Novita estaba escondido en el armario. Y una vez que ellos se van, la abuela le dice que salga porque ya no había nada que temer. Es así como este sale y le pregunta a su abuela si a él no le parece sospechoso o una persona irreconocible. Pero esta de hecho le menciona que se le hace bastante familiar y que de hecho le da una sensación de confianza. Novita le pregunta a su abuela si él quiere a Novita, refiriéndose al más pequeño, a lo cual ella dice que sí, que lo quiere mucho y que le gustaría estar siempre ahí para él, pero que aún es muy vieja y es probable que no siempre pueda estar con él, a lo cual esto a Novita le da bastante pena, como a cualquiera en su lugar. Esta le responde que al menos le gustaría verlo llegar a la primaria con su mochila. Recordemos que ella falleció cuando Novita aún estaba en el jardín infantil, a lo cual este toma la decisión de ir a buscar su mochila para presentarse con ella puesta y revelarle así que él es el Novita del futuro. ¿De primaria? Sí, ya me lo imaginaba yo. He tenido esa sensación desde hace un rato. ¿Cómo? A Novita le parece muy extraño que su abuela sí no reconozca a comparación de todos los demás que no lo habían hecho, a lo cual le pregunta si no duda de él, a lo cual ella le dice que le cree. Y a pesar de que sí le parezca verdaderamente extraño esto, hay algo en él que le hace verdaderamente creer que es su nieto, y que de hecho está bastante orgullosa de él. Porque se mire por donde se mire, tú eres Novita.
Sigue siendo igual de encantador y sigue siendo igual de considerado. Y además, mírate, estás hecho un hombrecito hecho y derecho. ¡Abuela! ¡Abuela! Perdóname por haber sido tan caprichoso y tan consentido de pequeño. ¡Abuela! Oh, vamos, no pasa nada. Novita, muchas gracias. Venga, calma. Sí, bueno, sí, hay que continuar. Es aquí cuando Nobita entiende finalmente lo que Doraemon le había dicho, que era muy pequeño y que muchas cosas que él hizo cuando pequeño y que ya no va a poder cambiar fueron así porque él aún no entendía bien las cosas, y que a pesar de ello su abuela lo ama incondicionalmente, porque también sabe que él lo ama mucho y siempre tuvo fe en que él podría llegar a ser tan grande como lo es hoy. Es un bonito mensaje, de hecho, que es mejor que el primer remake, en el cual Nobita todo el rato mencionaba sentirse culpable únicamente por una situación. Pero acá Nobita apenas en esta parte cuando verdaderamente empieza a disculparse por ver mucha más que una simple situación, que de hecho hasta se podría considerar una pequeñez. Así que verdaderamente está muy bien manejado esto y deja un bonito mensaje de amor incondicional, de que el amor no necesita condiciones y no necesitas disculparte por un ser querido, por una acción que cometiste cuando eras más pequeño, en la que aún no entendías bien eso, y por lo tanto las otras personas no deberían por qué pensar que verdaderamente lo dijiste en serio. Cuéntame más de ti. ¿Sabes? Me encantaría que me presentaras a tu mujer. ¡Diablos, señorita! Es así como Nobita sale rápidamente a su presente para ir a ver a Shizuka para hacerle una importante pregunta. ¡Por Shizuka! ¡Cásate conmigo ahora mismo! ¡Oh, my God! Por favor, Shizuka. Y al final terminamos con un segmento en el que la abuela le entrega al Nobita pequeño su peluche ya reparado, y este, muy feliz por esto, decide darle un regalo, el cual es una flor, no solamente presentando un muy bonito final, sino un muy bonito mensaje también junto con lo anterior presentado, que a pesar de que Nobita sea pequeño y diga cosas que aún no entiende, él ama mucho a su abuela, y eso es algo que ella sabe. Terminando de esa forma el mejor capítulo de esta serie. Bueno, espero que de verdad les haya gustado este video tanto como a mí me gustó hacerlo. Pensé que para despedir el año había que analizar lo que para mí era el mejor capítulo que esta serie nos dio, con mejores segmentos, una mejor historia, mejores argumentos y momentos que a mi parecer son mucho más icónicos. Así que espero que les haya gustado. Si es así, puedes dejar tu like y suscribirte si es que quieres seguir viendo más de este contenido y contenido de animaciones en este canal. Y es así como cerramos el año 2023. Así que bueno, eso es todo. Recuerden que, como les he dicho siempre, este es un análisis y opinión, es decir que únicamente el video se basa en mi propia opinión, y si tú tienes alguna opinión diferente a la mía, o si no estás de acuerdo con lo que yo dije en este video, eres bienvenido a dejar tus argumentos en la caja de comentarios. Yo te estaré leyendo y dando corazón respectivamente. Así que eso es todo. Que tengan un feliz año nuevo. Chao. I feel crazy.